Me llamo Elena. Y el día que cumplí 31, mi propia suegra, doña Carmen, me dio un regalo inolvidable, los papeles de divorcio. Javier, mi esposo, filmaba mi rostro para su diversión. Ellos querían que yo desapareciera, quizás para asegurar la herencia familiar, una fortuna significativa. Lo que no sabían es que ese acto cruel no me destruyó. Me liberó. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Este año cumplí 31. Siempre creí que, con criar a mis hijos, mi vida ya no tendría nada que lamentar. Pero un día, entendí que hay cosas que, por mucho que las entregues, jamás te serán devueltas. Era mi 31 cumpleaños, un día que prometía ser un punto de inflexión. En lugar de eso, allí, en el rincón de Mario, el restaurante donde había pasado años sirviendo mesas y sonrisas, mi suegra, doña Carmen, me entregó los papeles de divorcio. Mi esposo, Javier, grababa mi reacción con su teléfono. Para el entretenimiento de ellos, claro. Pero no. No les di ese gusto. Los firmé de inmediato. Y me fui. No tenía ni idea de lo que yo ya había hecho. Para entender lo que realmente me llevó a ese momento, lo que forjó esa calma en medio de la tormenta, debemos retroceder. 3 días antes de mi cumpleaños, para ser exactos. 3 días antes de que mi mundo se desmoronara para ellos, y se reconstruyera para mí. Mi casa, el silencio de la mañana. Bajé temprano para hacerme un café antes de mi turno en el rincón de Mario. Pensé que la cocina estaría vacía, pero no. Allí estaba doña Carmen. Encorvada sobre la mesa de la cocina. Delante de ella, documentos legales. Esparcidos. Sus gafas de lectura posadas en la nariz. Examinaba cada página. Con una concentración intensa. Casi diría, depredadora. Haciendo anotaciones en los márgenes con un bolígrafo rojo. El sonido de mis pasos en el suelo de madera la hizo levantar la vista. De repente. Por una fracción de segundo, vi algo en su rostro que nunca antes había presenciado. No solo desaprobación o decepción. No vi, pura satisfacción. Se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de 60 y tantos. Recogió los documentos en una pila ordenada. Los deslizó dentro de lo que parecía un sobre de cumpleaños normal. Rosa pálido. Con letras plateadas que deletreaban, «Feliz cumpleaños», en una caligrafía elegante. Pequeñas mariposas bailaban por los bordes. «Buenos días, querida», dijo ella. Su voz, artificialmente dulce. Una forma que me puso en guardia de inmediato. Nunca me había llamado, querida. Nunca. Siempre era la esposa de Javier o, simplemente, ella, cuando hablaba con otros. Ese repentino cariño. Se sintió mal. Como si estuviera probando cómo sonaba antes de descartarlo para siempre. Ella lo sostuvo con cuidado. Pasando los dedos por los bordes. Como si admirara su propia elección. Elegí este específicamente para ti, dijo. Observando mi reacción de cerca. Solo unos papeles familiares, añadió, con una sonrisa extraña que no le llegaba a los ojos. Asumí que serían documentos de la propiedad o algún seguro que Javier necesitaba firmar. El sobredecorado parecía tan festivo. Tan inocente. Le di las gracias y me serví mi café, intentando mantener una conversación casual mientras el corazón me latía con una extraña premonición. Esa mañana, la semilla de la duda, esa que ella había plantado durante 2 años, por fin empezó a germinar. La primera reunión familiar después de nuestra luna de miel fue la fiesta de graduación de Miguel, el primo de Javier. Pasé 2 horas preparándome, eligiendo un vestido negro conservador y joyas mínimas. Quería pasar desapercibida.
Fundirme con ellos. Doña Carmen me recibió en la puerta con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas. Inmediatamente, me guió hacia un grupo de parientes que no conocía. Esta es la esposa de Javier, anunció al círculo de mujeres bien vestidas. Hizo una pausa. Una pausa deliberada. Trabaja en el sector servicios. Esa pausa fue para que todas procesaran lo que eso significaba. La tía Rosario levantó las cejas con complicidad, mientras que la prima Laura hizo un sonido de simpatía que se sintió más como lástima que como bienvenida. «Qué interesante», dijo Laura, su sonrisa tensa y condescendiente. «¿Qué tipo de trabajo de servicios haces?» Doña Carmen se adelantó antes de que pudiera responder, explicando que todavía estaba descubriendo mi camino profesional mientras trabajaba temporalmente en la hostelería. Lo hizo sonar como si estuviera perdida, sin rumbo, en lugar de empleada y trabajadora. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para respirar lejos de su sofocante desaprobación. En el pasillo, escuché a doña Carmen decirle a alguien: «Esperamos que encuentre algo más adecuado pronto. Javier merece una esposa que pueda contribuir a su posición social correctamente». Esas palabras me dolieron. Redujeron toda mi identidad a mi supuesto fracaso en cumplir con sus estándares. La cena de Acción de Gracias 3 meses después siguió el mismo patrón, pero con mayor intensidad. Mientras compartíamos por qué estábamos agradecidos, se aseguró de resaltar los logros profesionales de todos, saltándose mi turno por completo. «Estoy agradecida por el compromiso de Isabel con el doctor Fuentes», dijo, radiante. «Y por la creciente cartera de clientes de Javier en su firma de contabilidad». Cuando llegó mi turno, mencioné estar agradecida por la familia y la buena salud. Evité cualquier referencia al trabajo. Las navidades se convirtieron en ejercicios de resistencia. Isabel recibió un hermoso pañuelo de seda. A mí, doña Carmen me regaló un libro titulado «Éxito profesional para mujeres». Estaba envuelto en papel de periódico en lugar de papel de regalo. El mensaje era claro. Los demás recibían regalos. Yo recibía tareas para ser aceptable. La transformación de Javier durante estos eventos fue lo más desgarrador. El hombre que una vez presumía de mi ética de trabajo ante sus amigos, ahora trataba mi empleo como un secreto familiar vergonzoso. En su fiesta de cumpleaños, en un restaurante de lujo, alguien me preguntó por mi trabajo. Javier intervino antes de que yo pudiera responder. «Está explorando diferentes oportunidades ahora mismo», dijo, evitando mi mirada. Su vergüenza era tan obvia que ya ni siquiera podía dejarme hablar por mí misma. La última humillación pública fue durante la cena de Pascua. Una amiga de doña Carmen, Pilar, se unió a nosotros. Cuando me preguntó sobre mi formación, doña Carmen me interrumpió para explicar que estaba entre oportunidades y considerando varias opciones para mi crecimiento profesional. Fui al tocador y lloré en silencio. Doña Carmen estaba reescribiendo mi identidad para que encajara en su narrativa. Mi trabajo honesto se convirtió en algo vergonzoso. El grupo de chat familiar se convirtió en otra fuente de humillación diaria. Isabel compartía artículos sobre mujeres exitosas, siempre con comentarios sobre inspiración y metas. Cuando yo respondía positivamente, ella seguía con preguntas sobre mi propio desarrollo profesional que se sentían más como un interrogatorio que como una conversación. En el club de campo, doña Carmen había pintado mi situación como la carga de Javier. Cuando me encontraba con sus amigas en eventos sociales, sus expresiones de lástima dejaban claro que me veían como un proyecto, no como una persona. Para la primavera de nuestro segundo año de matrimonio, yo ya no era la mujer segura de sí misma con la que Javier se había casado. La campaña sistemática de desaprobación de doña Carmen había tenido éxito. Me había hecho cuestionar mi propio valor. El peso constante de su juicio empezó a afectarme físicamente. Perdí el apetito. El sueño se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme.
Las noches eran largas, llenas de ansiedad y de la voz de doña Carmen repitiéndose en mi cabeza. En una de nuestras cenas familiares mensuales, ella notó mi aspecto. «¿Te ves agotada últimamente, Elena?», dijo con una falsa preocupación que se sentía más como satisfacción. Mi apariencia se había convertido en otra prueba de mi fracaso. El punto de inflexión llegó una tarde de martes. Yo estaba en casa, preparando la cena. La puerta del pasillo estaba entreabierta. Escuché a doña Carmen hablando por teléfono con su amiga Mercedes. Su voz era baja, pero las paredes de esa casa eran finas. «Sigo rezando para que entre en razón antes de que sea demasiado tarde», le dijo. Hablaba de Javier. De mí. Es un chico tan bueno, y se merece a alguien que realce su vida, no que lo frene. Frenarlo. Esa era yo. Un freno. De pie en mi propio pasillo, escuchando a mi suegra rezar por la destrucción de mi matrimonio, finalmente lo entendí. La aceptación nunca iba a ser posible. Doña Carmen no solo desaprobaba mi trabajo. Desaprobaba mi existencia en la vida de Javier. La batalla que había estado luchando estaba amañada desde el principio. A la mañana siguiente, me senté frente a mi portátil con una nueva determinación. Si ella rezaba para que Javier me dejara, yo le demostraría que estaba equivocada. Me convertiría en la mujer profesional que ella afirmaba que él merecía. Los sitios web de búsqueda de empleo brillaban en mi pantalla. LinkedIn, Indeed, Monster. Mi currículum parecía patético. 3 años en el rincón de Mario, un diploma de bachillerato y experiencia dispersa en servicio al cliente. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces, intentando que servir mesa sonara como experiencia ejecutiva. Gestioné múltiples relaciones con clientes simultáneamente, coordiné complejas entregas de servicios bajo condiciones de tiempo sensibles. Las palabras se sentían falsas, infladas, pero era lo que recomendaban los artículos en línea. Las cartas de presentación se convirtieron en mi obsesión. Me despertaba temprano para escribir mensajes personalizados para puestos de asistente administrativo, roles de servicio al cliente y trabajos de oficina de nivel básico. La primera respuesta de rechazo llegó a las pocas horas. Gracias por su interés, pero buscamos candidatos con experiencia en oficina médica. La segunda, de una compañía de seguros, requerimos solicitantes con educación a nivel universitario. Al final de la primera semana, mi bandeja de entrada rebosaba de despidos educados. Todos decían lo mismo. No estaba cualificada. Javier me encontró llorando sobre mi portátil una noche. Quizás estás apuntando demasiado alto demasiado rápido, sugirió, frotándome los hombros. No hay nada de malo en empezar más pequeño y subir. Sus palabras estaban destinadas a consolar, pero se hicieron eco del mensaje constante de su madre: debía bajar mis expectativas, no elevar mis cualificaciones. Mi primera entrevista en persona fue en Seguros, El Ancla. Fue una lección de humillación. La señora Mendoza, la gerente de contratación, miró mi currículum durante exactamente 30 segundos antes de dejarlo a un lado. Su historial es bastante limitado para este puesto, dijo, sin ocultar su decepción. Mis respuestas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles se sintieron vacías en esa estéril sala de conferencias. Desesperada, me inscribí en un programa de negocios nocturno en un centro de formación profesional. Pagué las tasas con el dinero que había estado ahorrando para muebles nuevos. La lucha había comenzado. Pero esta vez, no era por ellos. Era por mí. Queridos oyentes, la historia de Elena es un reflejo de luchas que muchos de nosotros enfrentamos en la vida. ¿Alguna vez se han sentido incomprendidos o menospreciados por quienes deberían apoyarles? ¿O quizás han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su propia paz y dignidad? ¿Qué consejo le darían a Elena en este momento tan vulnerable? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios.
Su voz significa mucho para nosotros y para otras mujeres que, como Elena, se niegan a ser definidas por las limitaciones de otros. Esperamos leer sus historias. Las noches en el centro de formación profesional eran un extraño refugio. Me sentía fuera de lugar entre profesionales que buscaban ascensos, pero al menos allí, mi trabajo no era juzgado. El profesor Martínez elogió mis trabajos escritos y a menudo me pedía que compartiera mis conocimientos sobre servicio al cliente. Durante 3 horas a la semana, me sé capaz. Pero esos sentimientos se evaporaban en cuanto volvía a casa. Javier no estaba entusiasmado con mis clases. ¿Está segura de que vale la pena el tiempo y el dinero?, preguntó cuando le mostré mi horario. Su falta de entusiasmo se sentía como otro voto de no confianza. La presión financiera comenzó a crecer. La ropa para las entrevistas, la gasolina, los libros de texto y las tasas de matrícula agotaban nuestros ahorros. Javier empezó a cuestionar cada compra. Quizás deberíamos tomarnos un descanso de todo esto, sugirió después de revisar los extractos de nuestra tarjeta de crédito. Su lógica práctica se sentía como un abandono. Mi rendimiento en el rincón de Mario comenzó a decaer. Estaba agotada. Don Mario y María notaron el cambio. ¿Estás bien, Elena?, me preguntó don Mario en un turno tranquilo. Pareces preocupada. No pude explicarle que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza. María, nuestra jefa de cocina, se convirtió en mi terapeuta no oficial. Había notado mis ojos rojos después de noches difíciles buscando trabajo. Me pasaba un café extra o un plato de comida sin decir una palabra. La educación es buena, Elena, me dijo un día, pero no dejes que nadie te avergüence del trabajo honesto. Maneja 6 mesas en hora punta, recuerdas cada pedido y mantienes a los clientes contentos. Eso es inteligencia y habilidad que no enseñan en las escuelas elegantes. Pero el éxito académico no se traducía en oportunidades de empleo. Mi pantalla de seguimiento de solicitudes se llenó de celdas rojas. 47 solicitudes a empresas como Marketing, La Brújula, Seguros, El Faro, Inmobiliaria, El Roble, 47 rechazos. La carpeta de cartas de rechazo se hizo tan gruesa que necesité una goma elástica para mantenerla cerrada. Un lunes por la tarde, estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada por los restos de otra semana fallida. El cesto de la ropa sucia a mi lado. Estaba doblando las camisas de trabajo de Javier cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo me hizo contestar. Quizás esperaba un milagro. Hola, ¿hablo con Elena? La voz de la mujer era profesional pero cálida. Soy Sofía García, del Departamento de Recursos Humanos del Gran Hotel La Corona. Espero no llamar en un mal momento. Mi corazón se detuvo. El Gran Hotel La Corona. Recordaba haber enviado esa solicitud hacía meses, en una noche de desesperación invernal. Recibimos su solicitud para nuestro puesto de coordinadora de servicios al cliente, continuó Sofía, y me preguntaba si todavía está interesada en discutir oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaban imposibles. Alguien me estaba llamando por un trabajo. Tratando mi solicitud como si tuviera valor. Sí, absolutamente, logré decir, tratando de mantener la voz firme. La risa de Sofía fue genuina. Maravilloso. Tengo que decirle que su experiencia en restaurantes realmente nos llamó la atención. Descubrimos que los candidatos con su experiencia suelen sobresalir en la hostelería porque entienden el servicio al cliente desde la base. Sus palabras fueron una revelación. Alguien estaba elogiando mi experiencia como camarera en lugar de disculparse por ella. Explicó que el Gran Hotel La Corona valoraba la aplicación práctica por encima de la formación teórica. Mis años en el rincón de Mario no eran una desventaja. Eran credenciales. Ofrecemos programas de formación integrales para el desarrollo profesional, continuó,
y nuestro paquete de beneficios incluye seguro médico, dental y asistencia educativa. La idea de que un empleador invirtiera en mi educación se sentía extraña. Y maravillosa. Hay un aspecto más de este puesto que podría interesarle, dijo Sofía, su voz adquiriendo un tono emocionado. El puesto incluye alojamiento en nuestro edificio residencial para empleados. Un apartamento completamente amueblado, a 5 minutos a pie del hotel. Tuve que sentarme. Alojamiento gratuito. Independencia. A 3 horas de distancia de la presencia desaprobadora de doña Carmen. Era un sueño imposible que alguien me estaba ofreciendo como realidad. El rango salarial es de 35.000 a 40.000 euros anuales, añadió. Mis ingresos actuales apenas llegaban a 28.000. Sé que es una gran decisión, ya que implicaría una reubicación, dijo Sofía. ¿Le interesaría programar una entrevista telefónica para más adelante esta semana? Mi mente se aceleró. Respeto profesional. Seguridad financiera. Distancia física de la toxicidad de doña Carmen. Me encantaría programar una entrevista, dije, mi voz más fuerte de lo que había estado en meses. La esperanza, una emoción que casi había olvidado, comenzó a burbujear en mi interior. La entrevista telefónica con Sofía García el martes por la mañana superó todas mis esperanzas. Sus preguntas se centraron en escenarios que podía responder con confianza, manejar clientes difíciles, gestionar múltiples prioridades durante periodos de mucho trabajo. Sus referencias del Rincón de Mario son excelentes, dijo. El señor Mario habló muy bien de su fiabilidad y habilidades de relación con el cliente. Escuchar que mi jefe actual me había elogiado ante uno potencial se sintió como una reivindicación. La oferta de trabajo formal llegó por correo electrónico esa misma tarde. Un documento en formato PDF, oficial y hermoso, con el elegante membrete del hotel. Coordinadora de servicios al cliente. Salario inicial, 38.000 euros anuales. Beneficios completos y alojamiento para empleados incluidos. Imprimí 3 copias. Doblé una con cuidado y la guardé en mi bolso, como un talismán. Esa noche, en el Rincón de Mario, me moví por mi turno con una energía que no había sentido en meses. María lo notó. Pareces diferente esta noche, observó durante nuestro descanso. Más tú misma otra vez. Tenía razón. El peso de la insuficiencia constante se había levantado de mis hombros. Decidí guardar el secreto. Esta oportunidad era mía, solo mía. Descubierta a través de mis propios esfuerzos a pesar del constante desánimo de la familia de Javier. Por primera vez en mi matrimonio, tenía algo valioso que no requería su aprobación. La llamada de Javier el miércoles por la mañana cambió la trayectoria de mi planificación secreta. Mamá quiere llevarte a cenar por tu cumpleaños mañana, dijo, la emoción evidente en su voz. Sugirió el Rincón de Mario, ya que siempre hablas de lo mucho que te gusta trabajar allí. Su interpretación de la elección de doña Carmen me pareció lógica. Finalmente, estaba reconociendo mi lugar de trabajo en lugar de descartarlo. Es maravilloso, dije, genuinamente conmovida. ¿Significa esto que finalmente está aceptando mi trabajo? La pausa de Javier duró lo suficiente como para plantar semillas de esperanza. Creo que está empezando a entender lo que te hace feliz, dijo con cuidado. ¿Quiere que este cumpleaños sea especial? El mensaje de texto de Isabel esa tarde se sumó a mi creciente emoción. No puedo esperar a mañana por la noche. Este cumpleaños será memorable. Su entusiasmo parecía genuino. Pasé la noche del miércoles planeando exactamente cómo revelaría mi noticia. La carta de oferta de trabajo estaba en mi joyero, esperando el momento perfecto. Tengo una noticia emocionante que compartir, ensayé frente al espejo. Hace 3 días, recibí una oferta de trabajo del Gran Hotel La Corona. Las palabras se sentían poderosas. La mañana del jueves fui de compras.
Elegí un vestido azul marino de una elegancia sutil. La tela se sentía cara contra mi piel. En la peluquería de Lucía, me sentí como si estuviera invirtiendo en mi imagen futura. «Estás radiante hoy», dijo Lucía, peinando mi cabello en ondas suaves. «Algo bueno debe estar pasando en tu vida». «Algo maravilloso», confirmé. «No puedo hablar de ello todavía, pero esta noche lo va a cambiar todo». La noche anterior, mientras me preparaba para dormir, Javier se mostró inusualmente afectuoso. «Mañana será un día que nunca olvidarás», susurró en mi cabello. Me dormí sintiéndome querida y esperanzada, completamente inconsciente de que su ternura era en realidad la culpa por lo que estaba por venir. Mientras me dirigía a la entrada del rincón de Mario para la celebración de mi cumpleaños, me sentí más ligera de lo que había estado desde el día de nuestra boda. El conocimiento secreto de mi futuro me dio la confianza para enfrentar cualquier dinámica familiar que me esperara dentro. El sobredecorado de doña Carmen podría contener papeles familiares, pero mi bolso contenía la llave de mi libertad, mi respeto y mi reivindicación. El timbre sobre la entrada del rincón de Mario tintineó mientras empujaba la familiar puerta de cristal. Mi familia me seguía de cerca, entrando en la cálida y acogedora atmósfera que había llamado mi segundo hogar durante 3 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de cuadros, proyectando sombras doradas sobre las mesas donde había servido incontables comidas y forjado relaciones con clientes habituales que se habían convertido en amigos. «Elena». La voz de don Mario resonó por el comedor. Su rostro curtido se iluminó con la sonrisa genuina que había aprendido a apreciar durante los meses difíciles. Se apresuró, limpiándose las manos en su delantal. Estaba claramente complacido de verme llegar como clienta, no como empleada. «Esta debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste». «Don Mario, me gustaría presentarle a mi familia», dije, con un orgullo que me sorprendió a mí misma. «Este es mi esposo, Javier, su madre, doña Carmen, y su hermana, Isabel». Don Mario les dio la mano calurosamente a cada uno. Su entusiasmo era contagioso. La sonrisa de doña Carmen era educada, pero tensa. Recorrió con la mirada el modesto comedor, con sus cabinas de vinilo rojo, sillas desparejadas y una pizarra de ofertas escrita a mano. Claramente, no cumplía sus estándares habituales. Pero estaba allí, haciendo un esfuerzo por mi cumpleaños. Y eso se sentía como un progreso digno de celebrar. «Nos ocuparemos bien de ustedes esta noche», prometió don Mario, guiándonos a la cabina de la esquina que yo había sugerido. Un lugar que ofrecía privacidad. Y una vista clara de la cocina, donde María obraba su magia con las recetas tradicionales italianas. María me guiñó un ojo desde la ventanilla de servicio. Probablemente había notado mi mejor ánimo. Carlos, el miembro más joven de nuestro personal, ocupado preparando las mesas, me levantó el pulgar. «Feliz cumpleaños», me dijo en silencio, con su característico entusiasmo. Sentarme en la cabina se sintió surrealista. Había servido incontables comidas en esta misma mesa. Pero ahora, era una invitada. Doña Carmen examinó el menú laminado con escepticismo visible. Sus dedos bien cuidados lo sostenían como si pudiera contaminar sus manos. Isabel se desplazaba por su teléfono, levantando la vista ocasionalmente para intercambiar miradas significativas con Javier. «El pollo a la parmesana es excelente aquí», sugerí, intentando tender un puente entre mis dos mundos. «La esposa de don Mario prepara la salsa con la receta de su abuela». Doña Carmen asintió educadamente. Pero pidió el artículo más caro del menú, raviolis de langosta. Que costaban 25 euros. Y ni siquiera eran uno de nuestros platos estrella. El comportamiento de Javier durante la cena me pareció de un nerviosismo excitado. Revisaba su teléfono debajo de la mesa, respondiendo mensajes con pulgares rápidos. Cuando le pregunté por el trabajo, sus respuestas fueron distraídas. Breves. Parecía centrado en algo más importante que nuestra conversación. «¿Esperas una llamada importante?»,
Pregunté cuando su teléfono vibró por cuarta vez durante el aperitivo. Javier miró a doña Carmen antes de responder, recibiendo algún tipo de aprobación silenciosa que yo interpreté como consideración familiar para mi celebración de cumpleaños. Solo estoy coordinando algunos elementos sorpresa para esta noche, dijo con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. La conversación de doña Carmen durante la cena se sintió artificial. Ensayada. Me hizo preguntas sobre mis clases en el centro de formación profesional con falso interés, asintiendo con la cabeza mientras claramente pensaba en otra cosa. Su crítica habitual estaba ausente, reemplazada por una extraña amabilidad que debió haberme alertado, pero que en cambio me llenó de esperanza. «Has trabajado tan duro para mejorarte», dijo doña Carmen mientras esperábamos nuestros platos principales. «Es admirable lo decidida que has estado a pesar de todos los desafíos». Sus palabras sonaban de apoyo, pero algo en su tono las hizo sentir como una preparación. No como un elogio genuino. Isabel soltó un resoplido bajo. Rápidamente lo cubrió con una tos. El pastel de cumpleaños apareció cuando terminamos la cena. Lo trajo Lucía, una de las camareras nuevas. Lo colocó con cuidado delante de mí, sonriendo cálidamente mientras todo el restaurante comenzaba a cantar «Cumpleaños feliz». Clientes habituales se unieron desde las mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino. «Pide un deseo», dijo Javier, colocando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y deseé tener el valor de compartir mi noticia. De hacerlo con gracia. Las velas parpadearon mientras las soplaba. Su humo subiendo como incienso, llevando mis esperanzas hacia el techo. El aplauso de doña Carmen fue entusiasta. Pero vacío. Sus manos creaban un sonido de palmada seco que cortaba el ruido ambiental del restaurante. Metió la mano en su bolso de diseño con una ceremonia teatral. Sacó el sobredecorado que le había visto preparar días antes. «Tenemos un regalo especial para ti», anunció. Su voz se proyectaba claramente por las mesas cercanas. «De todos nosotros», continuó, sosteniendo el sobre lo suficientemente alto para que otros comensales lo vieran. El papel rosa con mariposas plateadas parecía festivo. Inocente. Exactamente como algo elegido para un ser querido. Otros clientes se giraron para observar nuestra celebración. Probablemente pensaban qué suerte tenía de tener una familia tan atenta. El teléfono de Isabel apareció en sus manos. También posicionado para grabar lo que estaba por desarrollarse. Javier ajustó su ángulo. Para capturar mi rostro con mayor claridad. Su emoción palpable. Su coordinación era perfecta. Sugería que habían ensayado este momento. O al menos, discutido el momento con cuidado. «Ábrelo», instó doña Carmen, sus ojos brillantes con una anticipación que confundí con alegría abuela. El sobre se sintió más pesado de lo esperado mientras lo giraba en mis manos. Pasé los dedos por los bordes decorativos. Todos en nuestra mesa se inclinaron ligeramente, observando mi reacción con una atención intensa. El papel se rompió fácilmente bajo mis uñas, revelando documentos oficiales. Doblados con pulcritud. El membrete legal me llamó la atención primero. Seguido de un lenguaje formal. Tardé varios segundos en procesarlo. Petición de disolución de matrimonio. Escrito en la parte superior de la primera página. En negrita. En letras imponentes. Que parecían crecer más grandes a medida que las miraba. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras las palabras se registraban. Papeles de divorcio. En mi cumpleaños. Delante de mis compañeros de trabajo y clientes habituales. El sobre decorado. Tan inocente. Era en realidad un arma. Diseñada para la máxima destrucción de mi dignidad. De mi sentido de pertenencia.
El restaurante continuaba su bullicio de conversaciones. Pero nuestro rincón existía en una burbuja de tensión. Tan espesa que apenas podía respirar. La expresión satisfecha de doña Carmen confirmó que esto no era un error. Ni un malentendido. Esto era exactamente lo que había planeado. Cuando la sorprendí en nuestra mesa de la cocina. El teléfono de Javier permanecía firme en sus manos. Todavía grabando mi reacción. Para la posteridad. Querían capturar este momento de devastación. Probablemente para verlo de nuevo más tarde. Para compartirlo con los miembros de la familia que no pudieron asistir a la función de esta noche. Mi humillación era su entretenimiento. Cuidadosamente orquestado. Profesionalmente documentado. Los papeles pesaban en mis manos temblorosas. Levanté la vista. 3 rostros me observaban con ansiosa anticipación. La sonrisa de doña Carmen era triunfal. La expresión de Isabel era de regocijo. Y Javier parecía nervioso. Pero excitado. Esperando la reacción que anticipaban de mí. Habían convertido mi cumpleaños en su celebración de la victoria. Usando mi propio lugar de trabajo como escenario. Para mi destrucción pública. El tiempo pareció ralentizarse. Miraba esos papeles de divorcio. Mi mente procesando la magnitud de lo que habían planeado. El sobredecorado con sus inocentes mariposas había asestado el golpe más cruel imaginable. Pero en lugar de la devastación que esperaban, sentí algo completamente diferente. Claridad. Pura claridad cristalina. Sobre quiénes eran realmente estas personas. Y lo que este momento significaba en realidad. La sonrisa de doña Carmen era radiante de satisfacción mientras me observaba asimilar el contenido de su regalo. Sus ojos brillaban con la alegría de alguien que había ejecutado un plan con meses de antelación. Isabel se inclinó ligeramente, con el teléfono aún grabando, hambrienta de la desintegración que habían orquestado. La cámara de Javier permanecía enfocada en mi rostro, esperando capturar lágrimas que nunca llegarían. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció en susurros de fondo. Los comensales cercanos percibían el drama que se desarrollaba en nuestra cabina. La señora López, mi clienta habitual de los martes, se giró en su silla para obtener una mejor vista. La joven pareja de la mesa 12 interrumpió su conversación, atraída por la tensión. Volví a mirar los documentos legales. Observando la cuidadosa preparación. Alguien había contratado a un abogado. Presentado la documentación. Y coordinado el momento para maximizar mi humillación. La petición de divorcio era exhaustiva. Completa. Requería solo mi firma para disolver permanentemente nuestro matrimonio. Incluso habían traído un bolígrafo. Anticipando mi conformidad. Bueno, doña Carmen me instó cuando mi silencio se prolongó más de lo que esperaba. ¿No vas a decir nada? Su voz resonó por el ahora silencioso restaurante. Invitando a todos a presenciar mi reacción. La expectativa en su tono era clara. Se suponía que iba a suplicar. Llorar. O montar la escena que habían venido a presenciar. En cambio, tomé el bolígrafo que habían proporcionado. Y firmé mi nombre. Con una caligrafía más firme de lo que había estado en meses. La tinta fluyó suavemente por la línea de la firma. Marcando el fin de un matrimonio. Pero también el comienzo de algo que ellos no podían imaginar. La expresión triunfal de doña Carmen flaqueó ligeramente mientras doblaba con calma los papeles. Y los devolvía a su sobredecorativo. El teléfono de Javier vaciló en sus manos. La confusión reemplazó la anticipación. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz apenas audible. ¿No vas a luchar o hacer preguntas? Su decepción era palpable. Claramente,
mi tranquila aceptación no proporcionaba el valor de entretenimiento que habían anticipado para su sesión de grabación. Gracias, dije, levantándome de la cabina con la dignidad intacta. Este es en realidad el regalo más generoso que podrían haberme dado. El rostro de doña Carmen pasó de la satisfacción al desconcierto. Metí la mano en mi bolso. Saqué mi propio sobre. La carta de oferta de trabajo oficial del Gran Hotel La Corona. Que reescribiría toda su narrativa sobre mi valía. Tengo noticias que compartir también, anuncié. Mi voz se proyectó claramente por el restaurante enmudecido. Hace 3 días, me ofrecieron un puesto de coordinadora de servicios al cliente en el Gran Hotel La Corona. El salario es de 38.000 euros anuales. Con beneficios completos. Y alojamiento incluido. Las palabras se sentían poderosas al salir de mis labios. Cada una aterrizando con precisión en el silencio que siguió. La boca de doña Carmen se abrió ligeramente. Pero no salió ningún sonido. El teléfono de Isabel se le resbaló de las manos. Antes de que se recuperara. Aunque su expresión había pasado de una anticipación regocijada a una incredulidad aturdida. La cámara de Javier capturó su propio rostro impactado. Se le había olvidado seguir filmando mi reacción. El puesto comienza en 2 semanas, continué. Disfrutando del peso de su atención. Por razones completamente diferentes a las que habían planeado. Está en otra ciudad. A unas 3 horas de aquí. Un nuevo comienzo. Con gente que valora la experiencia en restaurantes. Y las habilidades de servicio al cliente. Cada detalle era una pequeña victoria sobre sus meses de crítica y desprecio. El restaurante estalló cuando mis palabras se asimilaron. La voz de don Mario resonó por el comedor. Elena, eso es una noticia maravillosa. El rostro de María apareció en la ventanilla de la cocina. Su sonrisa era amplia. De orgullo genuino. Te lo mereces, gritó, su acento espeso de emoción. Carlos dejó caer su trapo de limpieza y empezó a aplaudir. Su entusiasmo era contagioso. Otros miembros del personal se unieron. El sonido de los aplausos llenó el rincón de Mario. Mis compañeros de trabajo celebraban una noticia que transformaba la humillación de su colega en triunfo. Clientes habituales que me habían visto trabajar durante meses difíciles se levantaron de sus mesas, añadiendo sus voces a la celebración. La señora López, que había presenciado mi decaimiento en las últimas semanas, levantó su vaso de agua. Por Elena y su brillante futuro, declaró. Lo que impulsó a otros comensales a unirse a su celebración improvisada. El restaurante se convirtió en una comunidad. Uniéndose alrededor de alguien a quien habían visto luchar. Su alegría genuina. Ahogando a la familia que intentó destruirme. El rostro de doña Carmen pasó por emociones que nunca antes había visto. La confusión dio paso a la incredulidad. Luego, a algo que parecía inquietantemente, miedo. Había esperado asestar un golpe devastador a una mujer vulnerable. No entregar la libertad a alguien que ya se había asegurado su independencia. Su momento de triunfo cuidadosamente planeado se estaba desmoronando en una vergüenza pública. ¿Tú sabías sobre este trabajo cuando firmaste esos papeles?, preguntó Javier, su voz tensa. Se estaba dando cuenta de que los había superado por completo. Su teléfono colgaba olvidado en su regazo. Procesando que su esposa acababa de aceptar el divorcio mientras tenía una oportunidad profesional que superaba todas las críticas que su familia le había lanzado. Recibí la oferta hace 3 días, confirmé, viendo su rostro palidecer. La línea de tiempo encajaba. El mismo día en que ustedes empezaron a actuar misteriosamente emocionados con la celebración de mi cumpleaños. El teléfono de Isabel capturó la creciente comprensión de Javier. Su sorpresa había salido espectacularmente mal. La ironía era perfecta.
Y devastadora. Doña Carmen me había entregado los papeles de divorcio, esperando quebrarme. Pero en realidad, me había liberado para perseguir el respeto profesional que siempre había afirmado que no podía lograr. Su crueldad había eliminado el único obstáculo que me impedía aceptar una oportunidad. Una oportunidad que demostraría que todo lo negativo que habían dicho sobre mi potencial era falso. El programa de formación incluye desarrollo gerencial, añadí, sacando el membrete oficial de mi bolso para mostrárselo. Me reclutaron específicamente por mi experiencia en restaurantes. Aparentemente, mi experiencia aquí en el Rincón de Mario demuestra exactamente las habilidades que valoran para el ascenso en la gestión hotelera. Don Mario apareció junto a nuestra mesa. Su rostro brillaba de orgullo. Mirando la oferta de trabajo. Elena es una de nuestras mejores empleadas, le dijo a doña Carmen directamente. Inteligente, dedicada y respetada por todos aquí. Este hotel tiene suerte de tenerla. Sus palabras llevaban el peso de 3 años. Viéndome trabajar con integridad y habilidad. El silencio de doña Carmen era ensordecedor. La mujer que había pasado 2 años sermoneándome sobre mi insuficiencia profesional. Ahora permanecía muda. Mientras mis compañeros de trabajo celebraban un logro que invalidaba todas sus críticas. Su sobredecorado había entregado mi libertad. No mi destrucción. Isabel bajó lentamente su teléfono. Finalmente entendió que su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de reivindicación. El vídeo que pretendían compartir como entretenimiento. Ahora documentaría su propio fracaso al no reconocer el valor que otros habían descubierto y apreciado. Javier miraba la carta de oferta de trabajo como si estuviera escrita en un idioma extranjero. 2 años apoyando las críticas de su madre. Le acababan de costar una esposa que se marchaba con éxito profesional. Independencia financiera. Y la superioridad moral que él les había ayudado a robarme. El silencio que siguió a mi anuncio de trabajo se extendió por el comedor del Rincón de Mario. Como una respiración contenida. Yo estaba de pie. Al lado de nuestra cabina. Los papeles de divorcio en una mano. Mi futuro en la otra. Observando el rostro de doña Carmen. Pasando por emociones que nunca antes había mostrado. La mujer que había orquestado esta ejecución pública. Ahora estaba muda. Su sonrisa satisfecha. Congelada en algo que se parecía al pánico. El teléfono de Javier permanecía inmóvil en sus manos. Su pantalla negra reflejaba su expresión aturdida. El vídeo que él había estado tan ansioso por capturar. Se había convertido en evidencia de su propio error de cálculo. No de mi humillación. Su dedo flotaba sobre el botón de grabación. Inseguro de si continuar documentando un momento que se estaba saliendo de su control. «¿Usted lo planeó?», susurró finalmente doña Carmen. Su voz apenas audible sobre el ruido ambiental del restaurante. «¿Usted sabía sobre los papeles de divorcio?». Su acusación no tenía convicción. Porque ella estaba empezando a entender. Que mi tranquila reacción no era planeada. Era un alivio genuino. Disfrazado de compostura. No planeé nada, respondí. Mi voz firme y clara. Lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. Usted me entregó una libertad que ni siquiera sabía que quería. Hace 3 días, mientras usted preparaba esos papeles, recibí la validación de que todo lo que ha dicho sobre mis limitaciones era falso. El momento era perfecto. Casi sobrenatural en su ironía. El teléfono de Isabel capturó la creciente comprensión de su madre. Que su sorpresa había salido completamente mal. Doña Carmen había esperado lágrimas. Súplicas de perdón. O intentos desesperados de salvar nuestro matrimonio. En cambio, le había entregado la liberación a alguien que ya planeaba dejar su juicio tóxico para siempre.
38.000 euros, repetí, dejando que el número se hundiera en su conciencia. Más beneficios. Alojamiento. Y oportunidades de ascenso profesional. El programa de formación gerencial comienza con mi empleo. Cada detalle era una pequeña explosión en su narrativa sobre mi insuficiencia profesional. Don Mario llegó a nuestra mesa. Sus manos curtidas me estrecharon las mías con orgullo paternal. Elena, esta es una noticia increíble, dijo en voz alta. Para que todo el restaurante escuchara. El Gran Hotel La Corona se lleva a alguien especial. Te vamos a extrañar muchísimo. Pero esta oportunidad es exactamente lo que te mereces. Sus palabras llevaban el peso de 3 años. Viéndome manejar clientes difíciles. Trabajar turnos dobles sin quejarme. Y mantener la gracia bajo presión. María salió de la cocina. Con flores todavía espolvoreadas en su delantal. Vas a ser increíble, gritó. Su acento espeso de emoción. Muéstrales lo que las chicas del rincón de Mario pueden hacer cuando se les da una oportunidad de verdad. Su orgullo se sentía maternal. Y protector. Lo opuesto a la influencia tóxica de doña Carmen. Carlos apareció junto a María. Su joven rostro radiante de emoción. Esta es la mejor sorpresa de cumpleaños de la historia, declaró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Algún día dirigirás todo ese hotel. Su entusiasmo era contagioso. Se extendió entre el personal del restaurante como un reguero de pólvora. Clientes habituales comenzaron a acercarse a nuestra mesa. Atraídos por la celebración. Y curiosos por el dramático cambio de ambiente. La señora Delgado, quien siempre pedía mi sección los viernes por la noche, me apretó el hombro suavemente. Bien por ti, querida. Siempre me pareciste demasiado lista para... Hizo una pausa. Mirando a doña Carmen. Para quedarte en un solo lugar para siempre. El contraste entre mis partidarios y la familia de Javier se hizo crudo. Innegable. El personal y los clientes del rincón de Mario me rodearon con afecto genuino. Y orgullo. Celebrando a alguien a quien habían visto luchar con dignidad y persistencia. Mientras tanto, doña Carmen, Javier e Isabel permanecían congelados en su mesa. Procesando cómo su momento de triunfo se había transformado en una vergüenza pública. ¿Cuándo empiezas?, preguntó don Mario. Su pregunta atrajo a más miembros del personal a nuestro creciente círculo de celebración. El equipo de cocina había abandonado su trabajo de preparación para presenciar este giro inesperado. Sus rostros brillaban de felicidad por alguien a quien realmente apreciaban. En 2 semanas, respondí, viendo el rostro de doña Carmen palidecer aún más. Estaba empezando a entender. Que yo había estado planeando mi escape. Mientras ella planeaba mi destrucción. Los papeles de divorcio que ella había preparado como mi final. En realidad, estaban despejando el camino para mi nuevo comienzo. Javier finalmente encontró su voz. Aunque salió tensa. E incierta. ¿De verdad te vas? ¿Así sin más? Su pregunta reveló lo poco que entendía del daño que su familia había infligido. O lo profundamente que habían destruido mi deseo de permanecer en su mundo. De verdad soy libre, corregí. Enfatizando la palabra que capturaba lo que este momento realmente significaba. Libre para trabajar donde se me valore. Vivir donde se me respete. Y construir relaciones con personas que celebran mi éxito. En lugar de planear mi fracaso. Mis palabras eran medidas. Y calmadas. Pero cortaron el ruido del restaurante con precisión quirúrgica. Doña Carmen intentó recuperar el control de la situación. Su voz se elevó ligeramente. Todo esto es muy repentino, querida.
Quizás deberías pensarlo con cuidado antes de tomar decisiones tan drásticas. El cariño sonó vacío y desesperado, viniendo de alguien que acababa de entregarme papeles de divorcio como regalo de cumpleaños. He estado pensando durante 2 años, respondí, mirándola directamente. Cada crítica, cada comparación con la exnovia de Javier, cada sugerencia de que yo no era lo suficientemente buena para esta familia. Todo me llevó a este momento. Tenías razón en una cosa, doña Carmen. Me merezco algo mejor. Los aplausos del restaurante se hicieron más fuertes. Mis palabras llegaron a las mesas de todo el comedor. Otros comensales habían reconstruido lo suficiente de la situación para entender que estaban presenciando la liberación de alguien de la crueldad familiar. Su apoyo se sintió genuino y espontáneo, lo opuesto a la actuación calculada que doña Carmen había orquestado. Lo hermoso del momento, continué, mi voz creciendo más fuerte con cada palabra, es que su regalo de papeles de divorcio llegó exactamente cuando estaba lista para aceptar la libertad. Ya no tengo que elegir entre mi matrimonio y mi respeto propio. Usted ha hecho esa decisión maravillosamente simple. La grabación de Isabel capturó la creciente incomodidad de su propia familia. Se dieron cuenta de que sus roles se habían invertido por completo. Habían venido al rincón de Mario como verdugos, pero se encontraron a sí mismos como acusados en un juicio de la opinión pública. Los testigos que habían invitado a mi humillación ahora juzgaban su carácter. El bolso de doña Carmen estaba abierto a su lado. El sobredecorativo que había entregado los papeles de divorcio parecía ridículo y pueril. Entre los documentos legales, su arma elegida se había convertido en evidencia de su propia crueldad, preservada para siempre en grabaciones de vídeo, que contarían una historia muy diferente a la que ella había pretendido. El peso de 2 años de críticas y aceptación condicional se levantó de mis hombros, mientras me preparaba para salir del rincón de Mario por última vez como su víctima. Cada comentario despectivo, cada comparación con otras mujeres, cada sugerencia de que yo no era digna de su hijo, todo se evaporó ante la validación profesional y el apoyo genuino de la comunidad. El intento de Javier de procesar lo que acababa de suceder se desarrolló en sus rasgos como una revelación a cámara lenta. El regalo de cumpleaños de su madre le acababa de costar una esposa que se marchaba con dignidad, éxito y la libertad que él les había ayudado a quitarme. La grabación en sus manos documentaría para siempre la crueldad de su familia y su propia complicidad en la orquestación de mi humillación pública. Doña Carmen permaneció inmóvil, su sonrisa satisfecha, completamente borrada por la comprensión de que su venganza perfectamente planeada se había convertido en mi escape perfecto. El sobredecorado a un lado de su bolso parecía patético e impotente. Sus inocentes mariposas, burlándose de la oscuridad de su propósito previsto. Salí del restaurante El Rincón de Mario esa noche, sin llevar nada más que mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a una familia que acababa de revelar su verdadera naturaleza. A una sala llena de testigos. El aire fresco de la noche se sentía más limpio de lo que había estado en meses. Y cada paso hacia mi coche marcaba otro momento de distancia. De personas que nunca habían merecido mis esfuerzos. La vuelta a casa fue silenciosa, excepto por el sonido de mi teléfono vibrando con mensajes que no leí. Javier, doña Carmen e Isabel probablemente estaban coordinando el control de daños.
intentando procesar cómo su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de triunfo. Sus intentos desesperados de contactarme se sentían impotentes ahora. Yo tenía la llave de mi propio futuro. 2 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo de mármol del Gran Hotel La Corona. Llevaba un uniforme profesional que, en lugar de un disfraz, se sentía como una armadura. La placa con mi nombre en el pecho leía: Elena Walsh, coordinadora de servicios al cliente. Una caligrafía elegante. Me hacía sonreír cada vez que veía mi reflejo en los espejos del vestíbulo. Mi apellido de soltera había regresado. Junto con mi respeto propio. El edificio residencial para empleados se convirtió en mi santuario. De maneras que nunca había imaginado posibles. Mi apartamento amueblado era pequeño, pero bellamente diseñado. Con grandes ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Y un balcón donde podía tomar café por la mañana. En un silencio absoluto. Nadie criticaba mis elecciones. Nadie cuestionaba mi valía. Nadie me hacía sentir como una invitada no deseada en mi propia casa. Sofía García se convirtió en más que mi supervisora. Se convirtió en una mentora. Que vio un potencial de liderazgo que doña Carmen había pasado 2 años intentando convencerme de que no existía. Durante mi primer mes, Sofía me asignó a manejar las relaciones con clientes VIP. Confiando en mi experiencia del Rincón de Mario. Para gestionar clientes exigentes con gracia y profesionalidad. Tu experiencia en restaurantes te da instintos que otros coordinadores tienen que aprender con formación, me explicó Sofía durante mi evaluación de los 30 días. Lees a las personas de forma natural. Anticipas las necesidades antes de que se expresen. Y manejas la presión sin perder la compostura. Esas habilidades son exactamente lo que requiere la hostelería de lujo. El programa de formación gerencial me abrió puertas que nunca había imaginado cruzar. Los seminarios de comunicación corporativa me enseñaron un lenguaje de negocios que hacía que mis cursos del Centro de Formación Profesional parecieran una preparación elemental. Los talleres de liderazgo revelaron fortalezas que siempre había poseído. Pero que me habían enseñado a dudar bajo la crítica constante de doña Carmen. Mi primer ascenso a asistente de gerente de servicios al cliente llegó 4 meses después de empezar. Acompañado de un aumento salarial. Que elevó mis ingresos anuales por encima de los 45.000 euros. El aumento significaba que podía permitirme lujos que solo había soñado. Ropa de calidad. Citas regulares en la peluquería. Y cuentas de ahorro que realmente crecían en lugar de encogerse. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse. A través de conocidos mutuos. De una manera que se sentía como justicia cósmica. Pilar, una amiga de doña Carmen del Club de Campo, se alojó en el Gran Hotel La Corona durante un viaje de negocios. Reconoció mi nombre en el directorio del personal. Y solicitó específicamente mi ayuda con los arreglos de su evento corporativo. «Eres la exesposa de Javier, ¿verdad?», preguntó Pilar durante nuestra reunión de consulta. Doña Carmen mencionó que trabajabas en hostelería. Pero nunca dijo que eras gerente en un hotel tan prestigioso. Su sorpresa era genuina. Y reveladora. Doña Carmen, obviamente, había minimizado mis logros. Para mantener su narrativa. Sobre mi insuficiencia. La brillante reseña de Pilar sobre mi servicio profesional llegó a doña Carmen a través de su red social. En cuestión de días. La mujer que me había descartado como una simple camarera. Tuvo que escuchar elogios detallados de mi competencia. De sus propias amigas. Mi éxito se estaba volviendo imposible de minimizar. O de explicar. Con sus tácticas despectivas habituales. Los intentos de Javier de reconectarse. Comenzaron a llegar a través de mensajes en redes sociales. Que nunca respondí.
Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. A medida que se daba cuenta de lo que había perdido. Pero las lecciones de doña Carmen. Sobre reconocer el valor solo después de la destrucción. Me habían enseñado a no confiar en personas que celebraban mis supuestos fracasos. Su arrepentimiento se sentía vacío. Comparado con el respeto genuino que había encontrado en mi nuevo entorno. Los procedimientos de acuerdo de divorcio. Trabajaron completamente a mi favor. Gracias a su propia documentación. La grabación de Javier del incidente del cumpleaños. Se convirtió en evidencia de crueldad emocional planeada. Que su abogado no pudo justificar. Ningún juez otorgaría pensión alimenticia o bienes compartidos. A alguien que había orquestado una humillación pública. Para fines de entretenimiento. La estrategia legal de doña Carmen. Salió tan mal. Como su sorpresa de cumpleaños. El sobredecorado que ella había preparado con tanto cuidado. Se convirtió en la prueba A. En un proceso que la pintó como la arquitecta de la disfunción familiar. Su propia atención al detalle. El momento. La ubicación. La coordinación. Probaron la premeditación. Que me protegió de obligaciones financieras. Hacia personas que me trataban como desechable. 6 meses después de aquella noche en el rincón de Mario, me ascendieron de nuevo. A gerente de servicios al cliente. Supervisando un equipo de 12 coordinadores. En 3 departamentos. El puesto venía con un coche de empresa. Gastos de representación. Y un salario que se acercaba a los 55.000 euros anuales. Cada hito validaba la evaluación inicial de Sofía sobre mi potencial. Y contradecía las predicciones de doña Carmen sobre mis limitaciones. La ceremonia anual de reconocimiento a los empleados del hotel. Se convirtió en mi momento de máxima reivindicación. De pie en el escenario. Recibiendo un premio por mis excepcionales puntuaciones de satisfacción del cliente. Pensé en la conversación telefónica de doña Carmen. Donde rezaba para que Javier entrara en razón sobre nuestro matrimonio. Sus oraciones habían sido respondidas. De maneras que ella nunca pretendió. Mi discurso de aceptación fue breve. Pero significativo. Agradeciendo a mi equipo. Y reconociendo la experiencia en restaurantes. Que me había preparado para la excelencia en la hostelería. La audiencia de ejecutivos del hotel y líderes empresariales de la comunidad. Aplaudieron a alguien a quien doña Carmen había descartado. Como indigna de consideración profesional. Su respeto se sentía ganado. No exigido. Genuino. No condicional. Las publicaciones de Isabel en redes sociales sobre mujeres ambiciosas. Habían cesado por completo. Después de que mis anuncios de ascenso comenzaran a aparecer en publicaciones de negocios locales. Los comentarios pasivo-agresivos. Sobre educación y avance profesional. Se sentían ridículos. Cuando se dirigían a alguien que estaba logrando un éxito medible. A través de la determinación y la habilidad. En lugar de un privilegio heredado. La solicitud de conexión de Javier en LinkedIn. Llegó la misma semana de mi ascenso a gerente. Sugiriendo que estaba rastreando mi avance profesional. A través de contactos comerciales mutuos. Su intento de reconectarse profesionalmente. Se sentía patético. Y. Transparente. El hombre que había grabado mi humillación esperada. Ahora quería asociarse con mi éxito real. La mayor satisfacción. Vino de vivir bien. Sin necesitar su aprobación. O reconocimiento. Mi felicidad era completa. Y autosuficiente. Construida sobre logros genuinos.
Y relaciones auténticas. En lugar de intentos desesperados de ganar la aceptación de personas incapaces de reconocer el valor. El juicio de doña Carmen se había vuelto irrelevante para mi satisfacción vital. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones, valoraban mis contribuciones y confiaban en mis habilidades de liderazgo. El entorno profesional que doña Carmen afirmaba que nunca podría alcanzar me había recibido cálidamente y había recompensado mis esfuerzos con oportunidades de ascenso. Cada día en el Gran Hotel La Corona confirmaba que su evaluación de mi potencial había sido completamente errónea. La verdadera venganza no era causarles dolor. Era demostrar que su crueldad se había basado en celos e inseguridad, en lugar de una evaluación precisa de mi carácter o mis capacidades. La necesidad de doña Carmen de menospreciarme había revelado más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Su regalo de cumpleaños de papeles de divorcio me había liberado para descubrir el éxito que existía mucho más allá de su estrecha visión. De un logro aceptable, sentada en mi oficina de la esquina, 18 meses después de aquella noche en el rincón de Mario, miré el horizonte de la ciudad. Y me sentí agradecida. Por cada crítica. Por cada palabra hiriente. Porque todo ello me había empujado hacia la independencia. El sobredecorado de doña Carmen había contenido el regalo más grande posible, la liberación. Mi felicidad era completa y autosuficiente, construida sobre logros genuinos y relaciones auténticas, en lugar de intentos desesperados de ganar la aceptación de personas incapaces de reconocer el valor. El juicio de doña Carmen se había vuelto irrelevante para mi satisfacción vital. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones, valoraban mis contribuciones y confiaban en mis habilidades de liderazgo. El entorno profesional que doña Carmen afirmaba que nunca podría alcanzar, me había acogido cálidamente y había recompensado mis esfuerzos con oportunidades de ascenso. Cada día en el Gran Hotel La Corona confirmaba que su evaluación de mi potencial había sido completamente errónea. La verdadera venganza no era causarles dolor. Era demostrar que su crueldad se había basado en celos e inseguridad, en lugar de una evaluación precisa de mi carácter o mis capacidades. La necesidad de doña Carmen de menospreciarme había revelado más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Su regalo de cumpleaños de papeles de divorcio me había liberado para descubrir el éxito que existía mucho más allá de su estrecha visión de un logro aceptable. Mirando hacia atrás, veo con claridad. Y es esa claridad la que me permite compartir estas lecciones con ustedes. Porque las historias de la vida no solo son para contar, sino para aprender. La historia de Elena concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes, sobre la decisión final de Elena? ¿Habrían actuado de manera diferente si hubieran estado en su lugar? Me gustaría mucho leer sus reflexiones sobre su valentía y su camino hacia la libertad. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre leo cada uno de sus mensajes con atención y cariño. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal, Corazones de Millonarios. Así no se perderán las próximas historias y misterios que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en la próxima narración y quién sabe, la próxima vez, quizás sea la suya la historia que estemos contando. Hasta pronto.